¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de Historias de Suspenso y Misterio presentamos La Sortija. En la época en la cual los caballeros se distinguían aún más y las damas hacían alarde de su delicadeza y virtudes, se destacaba una mansión muy distinguida. Era la mansión de los Lorias. Aquí vivía la señora Carolina Loria, que era la matriarca. Su esposo, el duque de Loria, había fallecido hace pocos años atrás. Ella entonces vivía con su única hija, Angelina. Esta era una muchacha con problemas mentales, la cual se mantenía alejada de todos. Dentro de su casa, usualmente, esta presentaba sus prendas siempre sucias y desaliñadas. Su carácter era tímido y a veces hasta agresivo. Su madre, por su parte, era dedicada enteramente a las reuniones de sociedad, destacándose dentro del círculo de la alta alcurnia. Una tarde, ellas recibieron a un sobrino suyo y a su abuela. Era John. Este era un muchacho que vivía con su abuela. Sus padres habían fallecido hace mucho. Este habría heredado toda la fortuna de ellos, por lo que era muy rico. Ellos se quedarían por una buena temporada en casa de su tía Carolina Loria. La tía los recibió. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo han estado? Qué gusto tenerlos. Esta será como su casa en toda su estancia. Así los hicieron pasar. Desde un rincón de la sala se asomó una cabeza desgreñada. Era Angelina, que los observaba con una expresión de ira. Ellos voltearon y al verla se espantaron, pero fueron apaciguados por la madre de ella, la señora Loria, que expresó: Angelina, vete a tu cuarto, asustarás a los invitados. Esta se internó hacia adentro de la mansión. A continuación, la señora Loria les comentó, dirigiéndose a su sobrino John y a su abuela Margarita: el mayordomo los guiará a sus aposentos. Más tarde bajarán al salón. Aquí tendremos una cena. Así lo hicieron entonces. La mansión era enorme, contaba con muchos cuartos y tenían varios criados. El sobrino y su abuela estarían en habitaciones juntas. Ellos se sentían muy a gusto y cómodos con todo. Ya llegada la noche, en el salón estaba dispuesta una mesa muy amplia, con finos utensilios y cubiertos de plata. 2 candelabros con velas alumbraban el lugar. Los criados estaban dispuestos a los lados de la señora Loria. Al sentarse todos, ésta expresó a los criados: sirvan y traigan todo. Así lo dispusieron. En la mesa se veían variadas comidas y hasta postres, todo acompañado de un buen vino, de su propia cosecha, se decía. Estando conversando la señora Loria con la abuela, le expresó: qué bien te conservas, Margarita, se te ve muy fuerte aún. Querida, a ti también se te ve muy bien, quizás los años no pasen por ti, expresó la abuela Margarita, y rieron ambas. Luego de un buen rato y de estar conversando entre todos, la señora Loria le expresó a la abuela: dime, Margarita, esa sortija que llevas es muy costosa, ¿cierto? Es la que te regaló tu difunto esposo. Margarita comentó entonces: así es, esta sortija jamás me la quito, es de diamantes. Significa mucho para mí. Mi difunto esposo era muy generoso conmigo. Así pasaron el tiempo y siendo tarde, se dispusieron a dormir. Ya entrada la noche y al estar dormidos, John sintió unos pasos por el corredor. Fue cuando se dispuso a salir. Al no ver nada, se dirigió al cuarto de su abuela, que estaba al costado.
Al abrir la puerta es cuando la vio muy dormida y se preguntó quién sería. En eso, al fondo del pasadizo, vio la silueta de su prima, Angelina, doblando una esquina. Sin dar mayor importancia, se dispuso a continuar durmiendo. Al día siguiente se levantó sobresaltado por un grito desgarrador. Salió rápidamente de su cuarto y en el pasillo estaba la criada nerviosa con la cara cubierta. En eso, mirando al cuarto de su abuela, se acercó aún más y de pronto se dio cuenta de que ella yacía muerta sobre su cama. La abrazó sollozando fuertemente, ya que ella había sido como su madre. Sus padres habían fallecido desde que él era un niño. Desconsolado, John no lo podía soltar. En eso vino su tía muy preocupada por lo sucedido y triste, preguntándose por el origen de su muerte, atribuyendo este suceso a la edad de la abuela. Por otro lado, se percató que la sortija de la abuela había desaparecido. La señora Carolina no sabía qué pensar, ni tampoco el nieto, pero ambos concluyeron que quizá alguien intentó robarle su anillo y ésta, por la impresión, falleció. Entonces Carolina de Loria interrogó a uno de sus criados. Este era nuevo en la mansión y ya había dado visos de un comportamiento inadecuado. Luego, el criado negó haber sido el responsable del robo. La señora Loria lo despidió sin más. Salía de la mansión, gritando fuertemente: «Soy inocente, soy inocente. Angelina es la culpable. Ella la mató, y robó el anillo». Pasaron los días y ya habían enterrado a la abuela, pero John tenía cierta duda acerca de la muerte de su abuela, ya que ella se encontraba feliz y además sana. Es cuando empezó a ver con más detenimiento a su prima Angelina. Fue entonces, una noche, al disponerse a bajar a cenar con su tía, que lo esperaba. Escuchó un ruido por el final del pasillo y se aproximó hacia allá con prudencia. Llegó al final de ese pasillo y al dar la vuelta había otro pasillo aún más largo y al final vio como asomándose con cuidado que había un cuarto. Allí estaba parado un criado, dejando comida en el piso. En eso vio que una mano salía de ese cuarto y arrastraba la comida hacia su interior. Era Angelina. Esto le horrorizó por la condición infrahumana de la vida de su prima. Luego, más tarde, al terminar la cena, se dispensó con su tía y se dispuso a dormir, pero pensó que sería mejor averiguar si en el cuarto de su prima estaba la sortija de su abuela, y con cierta ira se dirigió hacia el lugar. Es cuando la vio salir. Él se escondió y mejor decidió seguirla. Angelina, luego de caminar por unos pasillos, se dirigía al cuarto de estudio. Allí había un mueble que era una biblioteca. Él la veía escondido y muy sigiloso de cerca. Es cuando vio que ésta movía a manera de puerta el mueble de la biblioteca y se abría a continuación un pasaje secreto. Angelina entonces se introdujo por un rato y luego salió rumbo a su cuarto. Él, por otro lado, abrió con cuidado ese pasaje secreto y vio unas escaleras que lo conducían hacia abajo. Al estar allí, vio cofres en los cuales habían relojes muy costosos o joyas, y luego se sorprendió y sus ojos se abrieron de par en par. Era la sortija de su abuela. De pronto entró al cuarto su tía Carolina. Esta le apuntaba con una pistola. Lo miró con una sonrisa sarcástica. Él se sorprendió aún más
Entonces escuchó un golpe, seco y fuerte. Ella cayó al piso desmayada y desde la penumbra Angelina salía con un madero y se puso a llorar amargamente. A continuación, explicó que al no soportar que su madre acabara con la vida de algunas personas por su dinero o estafándolas, ya que con la muerte de su padre habían quedado casi en la ruina económica, ésta la habría encerrado por meses en el cuarto y que solo por portarse mejor la dejaba salir. Ella no estaba loca, solo había quedado un poco mal por el impacto que todo le había causado. Con esto, su primo la abrazó consolándola y denunciando esto a las autoridades. Próximamente, ambos, Angelina y John, vivirían juntos como familia en esa casa. Luego de unos años, liberaron a la madre de Angelina. Esta la acogió en su casa perdonándole, pero a la vez teniendo cuidado de su proceder. Era ya una anciana, pero ambos, su primo John y Angelina, no deseaban que vuelva con su antiguo proceder.